Muy buena noche, mis queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño, revista de análisis político y crítica libre. Bueno, pues hemos presenciado toda esta semana una serie de acontecimientos y lo más importante de que el expresidente lo metieron a la cárcel y que toda la revuelta que ha hecho a lo largo y ancho del país, manejado por Obadeis, manejado por gente de la MRTA, de Sendero, la minería ilegal, también los maestros de su sindicato que lo reconoció y desplazaron a los de Patria Roja al SUTEP. También, miren señores, este es lo más delicado. Hay gente que están vinculados directamente con el narcotráfico y que operan en la minería ilegal. El narcoterrorismo que viene del Brain, y del Brain se ratifica hoy en día de que habían los grupos remanentes de la subversión de Sendero. Esos remanentes te habían dado bolsas. Ahí está la camarada Vilma, que le escuchamos en la televisión. Entonces, ¿qué tipo de personaje ha estado de presidente del Perú? Y el señor Vizcarra y el señor Sagasti son culpables por mantener a Sales Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones, a Corbeto del OMPE y la corrupción de los caviares en la RENET. Porque Vilma Picatoma dijo, y está en proceso, que hasta los muertos votaron y menores de edad votaron. Y esa relación para que participaran como electores indebidamente fue por la René, que le mandó los padrones al OMPE y no depuraron. Miren señores, esto es totalmente delicado. Cómo el comunismo ha avanzado, pero no en llegar a la conciencia del pueblo, sino en manipular, en actos de corrupción. Y ahora que vemos la convulsión, entre comillas, para pedir la renuncia de Dina Boluarte, entre comillas, en el fondo es fortalecerse en las zonas neurales donde operan agitadores dirigidos muy probablemente del señor de Zamora, el embajador de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, que están operando. El hecho de que la Policía Nacional haya entrado a los ambientes del local del partido de Verónica y de Sánchez, el ex ministro de Pedro Castillo, han encontrado armas blancas, ondas. Es decir, que ante la vista y paciencia de la población, hemos sido sorprendidos como estos individuos, que no son nadita democráticos, quieren imperar el dominio a través de la fuerza, pero con armamento, arma blanca, arma de fuego. La Policía Nacional, a través de estos 2 últimos años, ha intervenido y ha encontrado cantidad de armamentos que han venido desde Bolivia. Caramba, o sea que el señor Evo Morales
quiere controlar al Perú o será la vinculación con el narcotráfico. Y el señor Petro, que es terrorista de la FARC, se mete de los problemas internos del Perú, cuando en vez de estar luchando contra el narcotráfico que envenena a su pueblo, destruye a su pueblo, o que la droga mata a su pueblo. Y ahí vemos los grandes carteles de narcotraficantes. Entonces, o es un gobierno de Petro y los narcos, por favor. Y aquí va a haber un problema. En cualquier momento se revienta el chupo en una explosión social, como está gobernando en Colombia. Más prudente ha sido el presidente chileno, más prudente. Lamentablemente hay una corriente comunista que todos sus gobiernos están vinculados al narcotráfico y la corrupción. Y lo que ha pasado acá en el Perú, que hasta el momento entendemos, es corrupción. No sabemos hasta qué niveles puede haber calado el narcotráfico. No sabemos. Pero los indicios demuestran que la declaración de la camarada senderista Vilma afirmaba y reafirmaba de que habían apoyado económicamente a Pedro Castillo. Entonces, congresistas, ¿qué hacen ustedes en no erradicar a todos los vinculados al terrorismo y al narcotráfico en el Congreso? Y mayormente son del Perú Libre. ¿O es que acaso les tiembla las canillas en denunciar? Miren, si votaron por la vacancia de Pedro Castillo, fue un sector que ha estado en oposición contra este gobierno comunista de Fido, terrorista. Pero también se agregaron a la votación, por eso que pasaron de los 100, gente que pensaban en su aguinaldo. Como ya lo cobraron, ahora salen en pleno hemiciclo con vela, con listones negros y con los polos con los nombres de los caídos. Y la pregunta es, ¿caídos en manos de quién? De los terroristas. Porque justamente su acción de lucha tiene que reivindicar a muertos, pero muertos por ellos, por sus propias manos. Porque hasta el momento que tengamos presente, la policía no ha matado a ningún de estas personas que han caído, sino son víctimas que lo han provocado ellos mismos, los agitadores. Miren, saludo a la policía y al ejército porque están luchando tensamente y la población los ha respaldado desfilando con polo blanco como símbolo de la paz. Y eso es el reflejo del pueblo peruano. El pueblo peruano necesita paz. Buscamos la pacificación. Y si ellos no están de acuerdo, que se vayan a Venezuela, que se vayan a Cuba, que se vayan a Nicaragua, que se vayan a Bolivia, que se vayan a la Argentina o a Colombia. Aquí están de más. Pero el principio de autoría, señores, se tiene que reactivar la pena de muerte. Y de aquí le mando el mensaje a los congresistas, porque si no reactivan la pena de muerte, ellos serían cómplices de todos estos actos demenciales y terroríficos. Y aquí se tiene que entender el principio de autoría, que pueden matar gente inocente correctamente, pero se va corrigiendo. Porque no es justo que a la gente inocente
los obligan que salgan de su casa o con el pretexto de quemarles sus cosas. No es justo que los comerciantes salgan a las movilizaciones sobre pretexto de que le van a quemar sus negocios. Entonces, pues, hay terrorismo. Y se tiene que pensar fríamente. Se tiene que reactivar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque aquí hay acciones de traición a la patria. Y solamente los comunistas son los que salen a los medios de comunicación antes que exista esta medida que se pueda reactivar desde el Congreso. Por eso es toda esta telenovela. Bueno, para no aburrirlo, vamos a la publicidad y de ahí pasamos a las notas de prensa y tenemos algunos videos que ustedes van a escuchar.
misma gente que trabajó para Castillo sigue ahí. Y eso también hay que preguntarnos, ¿por qué está sucediendo eso? O sea, ¿por qué la presidenta no está actuando en este momento y corrigiendo ese tipo de situaciones? Bueno, yo creo que también que tiene que actuar es realmente el ministro del Interior. O sea, la presidenta por eso nombra a sus ministros para que cada uno se encargue de su cartera. No podemos tener a personas cuestionadas que vienen de la gestión de Pedro Castillo que estén en estos cargos que son muy relevantes, muy importantes para el objetivo y para el éxito de las investigaciones. Ya pasaron 10 días, compete la PCM. Perdón, claro, con la salvedad de que la DINI no le corresponde al Ministerio del Interior, así es. Este señor Angulo, que no sabemos cuánto tiempo más va a durar, ¿no? Porque todo el mundo se lo quiere tumbar. Ha dado la talla, pues, el Premier, y yo creo que en esta reforma que va a hacer del gabinete, la presidenta tiene que cambiarlo. Decirles de que estoy injusta y arbitrariamente detenido. Nosotros hemos visto todos, a nivel nacional e internacional, lo que dijo en televisión. Disolver temporalmente el Congreso de la República es un error político. Se declara en reorganización el sistema de justicia. No podemos encarcelar a una persona por lo que pudo ser. Es el arte del engaño del golpista y autovacado Pedro Castillo Terrones, quien aún preso por dar un golpe de Estado, pretende seguir engañando al pueblo, alegando ser un preso político. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón. Bueno, las personas que delinquen nunca aceptan su delito y siempre proclaman su inocencia, ¿no? El pedido de fuga, diputado Castillo Terrones, prisión preventiva por el plazo de 18 meses que ha solicitado a la Fiscalía. Jueves 15 de diciembre, 8 de la noche, el Poder Judicial acaba de dictar 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo Terrones por haber perpetrado un golpe de Estado el pasado miércoles 7 de diciembre. Se le imputan los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Eso significa que el autoproclamado presidente del pueblo, quien prometió no más pobres en un país rico, permanecerá en prisión preventivamente hasta junio del 2024. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. También habría cometido otros como delitos de corrupción, delitos de cohecho, tráfico de influencias, colusión. Podría recibir, si es que hacemos una evaluación global, hasta 35 años de pena privativa de libertad. Antes de ser recluido en el penal de Barbadillo la madrugada del último sábado, Pedro Castillo Terrones permaneció en calidad de detenido preliminar durante 7 días en la sede de la DIROES, que se convirtió por una semana en un centro de campaña improvisado, donde fanáticos extremistas utilizaban un discurso de odio clasista para victimizarse y restar culpabilidad a Castillo ante los ojos de todo el Perú. La María Alba, la Tudela se creen españolas. ¿Usted cree que porque Castillo es provinciano, profesor rural, él es un símbolo? Lo han metido preso? Usted sabe que el racismo se denotó desde el primer día que él entró a la presidencia. ¿Pedro Castillo dio un golpe de Estado, sí o no? Ese no es golpe de Estado, pues, señorita. ¿Entonces qué fue? No, pues un golpe. Señorita, no es un golpe de Estado. ¿Qué es entonces? Golpe de Estado es lo que hizo el Fujimori. Eso no, señorita. Eso es lo mismo Pedro Castillo. Dio un golpe de Estado. No es igual. Eso es todo lo que nos vas a decir. Prensa basura, eso es todo. El Perú está jodido por la derecha y por la prensa basura que habla solamente estupideces. Pedro Castillo dio un golpe de Estado, señor. ¿Ah? No, usted, la prensa. Pedro Castillo dio un golpe de Estado, no la prensa. La prensa, señora, la prensa basura, así como tú. Así es como está trabajando la prensa nacional, con cascos y chalecos, con equipo de protección debido a que nos hemos convertido en blanco de ataques. ¿De quiénes? De los simpatizantes de este expresidente golpista, que incluso permanece durante todos estos días en los exteriores de la DINOES. Y ven aquí que colocan carteles como este: Canal 2, 4, 5, 7, 9, Willax, Cuarto Poder, Día de Exitosa, Bater, CRPP, etcétera. Miren cómo nos llaman: sirvientes de los mafiosos criminales. En la prensa mercenaria,
corrupta y cínica. Castillo decía en sus cartas que se estaba vulnerando su derecho a la legítima defensa, pero el registro de visitas obtenido por Contracorriente demuestra todo lo contrario. Ha recibido alrededor de 140 visitas, ¿no? O sea, creo que ningún preso en el país tiene esa apertura, ¿no?, para las visitas. He venido a tratar de consultar con mi patrocinado y me indican que no está recibiendo ninguna visita. Una mentira que fue puesta al descubierto por la Defensoría del Pueblo tras realizar una visita sorpresa a la sede de la DIROES. Claramente no está incomunicado. He tenido hasta el lunes 139 visitas. Eso no es ningún nivel de incomunicación. Pese a que el expresidente golpista Pedro Castillo ha manifestado a través de sus cartas y redes sociales que se encuentra humillado, incomunicado y hasta secuestrado, ha recibido aquí, en la base de la DIROES, desde congresistas de la República, abogados, exministros de Estado, prefectos y hasta los embajadores de México y Bolivia. Porque nunca se ha visto pues a un embajador de México que se vaya a la DIROES y lo visite y entre como Pedro en su casa. Pedro Castillo no es un ciudadano mexicano, no lo es. Contracorriente tuvo acceso al registro oficial de las visitas del expresidente Pedro Castillo, que evidencia de todas las gollerías que gozó en medio de un estado de emergencia y crisis nacional que acabó con la vida de una veintena de personas, incluido a menores de edad, debido a las protestas. Además de la ex premier de la República e investigada por el Ministerio Público, Betsy Chávez, y de los congresistas Pasión Dávila, Guido Bellido, Américo Gonza, Hamlet Echevarría, Guillermo Bermejo, Katy Ugarte, Jaime Quito y su esposa Lilia Paredes, también se reunieron en persona con el exmandatario golpista, dirigentes de rondas campesinas y del CONARE. Brangil Juan Mateo Blas, con DNI número 212-87220, fue su visita número 20 en el tercer día de su detención, como consta en este documento con fecha 10 de diciembre pasado. Él es el dirigente del SUTEP CONARE Junín. General, ¿Movadef es igual a Sendero Luminoso? Es el mismo Sendero Luminoso. ¿CONARE? Todos los organismos generados. Otro de sus visitantes vinculados al terrorismo es Jaime Lucio Laos Goicochea, con DNI 4739-9640, denunciado por agresión física y quien estuvo detenido por entregar volantes y periódicos alusivos al Partido Comunista Patria Roja, como consta en este parte policial. El general Arriola ha sido categórico en decir y mencionar claramente a diversas agrupaciones políticas cercanas al senderismo y al MRTA que están participando en estos actos, no vandálicos, estos actos delictivos, ¿no?, de atentados contra la propiedad privada, contra la propiedad pública, ¿no? Fomentan el terror, crean, provocan, mantienen el terror, la zozobra. Los puntos de ataque son estratégicos. Aeropuertos, empresas, instituciones de la Administración de Justicia, bloqueo de carreteras. O sea, eso no es casualidad. Alguien o varios están pensando muy bien cómo hacer esto. Otra irregularidad sumamente grave es que Pedro Castillo, durante todo el tiempo que estuvo detenido en la DIROES, tuvo acceso a un teléfono celular que le proporcionó un coronel de la Policía Nacional, algo que está prohibido por ley. El teléfono le pertenecía al oficial Wilson Sánchez Sánchez, quien, oh coincidencia, fue uno de los afortunados policías que ascendió al grado de general en octubre pasado, gracias al entonces jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Pedro Castillo Terrones. Y habría que ver cuál es la conexión que se tiene de estas llamadas, de estas visitas de Castillo, con los prefectos, subprefectos y la gente que ha estado detrás, no de las movilizaciones legítimas, sino de los actos vandálicos y actos ilícitos en contra de la propiedad privada y propiedad pública a lo largo del territorio nacional. Desde la prisión, Castillo también habría utilizado sus redes sociales para publicar cartas supuestamente escritas con su puño y letra, afirmar que es víctima de una cárcel injusta y de contrabando. Azuzaba a la población a levantarse contra el gobierno de Dina Boluarte, a la que calificó de usurpadora. Estos mensajes, supuestamente escritos por Pedro Castillo, eran un llamamiento
estaban asusando a la población, ¿no? Para que se levanten prácticamente en armas. O sea, han utilizado y siguen utilizando probablemente esa imagen de Pedro Castillo para dar a entender de que él es el que escribe, que él es el que llama, que él es el que está convocando. No, hay mucha gente detrás y son los radicales de izquierda, y hay que decirlo sin pelos en la lengua, muchas personas vinculados a grupos terroristas. Congresista, ¿por qué? Ya no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué llama a la violencia? No seas mercenaria, pues. Está provocando. No hay en eso. ¡Estoy marcando! Señora, ¿qué le pasa? Este es el preciso momento en que una supuesta manifestante pacífica usó la pita de mi sombrero como un arma letal. Y pese a que todo fue grabado, la turba de Castillo lo siguió negando. ¡Miren la agraviada! No se puede burlar de que agreden a la prensa, señor. ¡No te han agredido! ¡Me han agredido! ¡Está grabado! ¡Eso es mentira! ¡Está grabado! Tú te lo has hecho. ¿Cómo me voy a ahorcar sola? Mentira, nadie. ¿Cómo se llama usted? Nadie te ha hecho eso. ¿Cómo se llama usted? Tú eres la que ha venido a provocar. Nosotros trabajamos, no somos pagados. ¿Por qué no haces tu trabajo? ¿Por qué no haces tu trabajo? ¿Por qué? Porque estoy defendiendo mi derecho. Estás defendiendo a un corrupto, a un golpista. ¡Son corruptos! Sin embargo, hoy intentan justificar un acto golpista con los más hilarantes, absurdos y patéticos argumentos de defensa. No, le dieron una bebida, una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado. El documento que he leído no se recuerda el presidente. Él es un preso político. Pueden haber algunos factores de presión psicológica. Cuando existe flagrancia, la policía, el Ministerio Público están autorizados a detener inmediatamente a la persona, así se trate del presidente de la República. Y esta medida ha sido convalidada en 2 instancias por el Poder Judicial. Ahorita, en estos momentos, el comunismo a nivel internacional tiene puesto todos sus ojos acá en el Perú. Están perdiendo, según ellos, un bastión importantísimo. Su colonia. Así es, sí. ¿No? Y por eso es que la demostración que ha hecho el pueblo peruano de unión, de fortaleza, de decirle no a esta ideología nefasta y perversa, es un ejemplo para toda Latinoamérica. Y por eso es que están preocupados. En segundo lugar, ¿quiénes están detrás de estos? Como siempre, las izquierdas recalcitrantes, ¿no? Esas personas que desde un primer momento en el Congreso han esgrimido un doble discurso para poder consolidar sus objetivos y que el día de hoy vuelven a repetir escenarios pasados, donde se confabulan las mismas fuerzas políticas en pedir el adelanto de elecciones, ¿no? Pero detrás de ello viene lo que está en el ideario de Perú Libre. No hay que perder de vista eso, que es la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Entonces, todo lo que hemos vivido hasta ahora solamente es una situación, digamos, que no ha sido debidamente cimentada, sino que a cada momento ellos la exponían con una u otro atributo y lo disfrazaban para poder engañar. Yo pregunto ahora, ¿quién está en estos instantes de ellos abogando, preguntando por Pedro Castillo? Ninguno. ¿Olvidaron? No Pedro Castillo fue utilizado, fue un tonto. De hecho, se reúnen en el Congreso, piden minutos de silencio, salen con flores blancas solamente para poner frente a la prensa. Pero ahí lo hemos visto en tu reportaje, ¿no? Increíble. Es una situación que no es real. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es mantener lo que hasta ahora está haciendo la presidenta Boluarte, que en un primer momento no fue lo suficientemente firme porque obviamente hubo una situación de temor, ¿no? Frente a lo que estaba produciendo. Bueno, cualquiera se asusta, francamente. Así es. Y nosotros lo hemos vivido en noviembre del 2020. Es una situación difícil. Sin embargo, ahora había el respaldo de todos los medios de comunicación, a diferencia de esa fecha, y también de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que estaban cumpliendo, como siempre, con su labor. Entonces, ahora lo que toca es mantener esa postura, esa posición, y hacer las detenciones, como lo ha hecho ayer la DIRCOTE, de justamente estos lugares en donde se encuentran machetes, ¿no? Pasamontañas, y que todavía se tiene el desparpajo de decir por parte de estos mismos políticos que son parte de sus costumbres. Sí, como, ¿no? Las flechas y como los aquel arcos, ministro del gobierno de Sagasti, que cuando afilaban el machete en el piso salió a decirnos a todos que era parte de su cultura. Entonces estamos repitiendo un esquema que es nefasto y que tenemos que estar atentos. La misma gente que trabajó para Castillo
sigue ahí. Y eso también hay que preguntarnos, ¿por qué está sucediendo eso? O sea, ¿por qué la presidenta no está actuando en este momento y corrigiendo ese tipo de situaciones? Bueno, yo creo que también que tiene que actuar es realmente el ministro del Interior. O sea, la presidenta por eso nombra a sus ministros para que cada uno se encargue de su cartera. No podemos tener a personas cuestionadas que vienen de la gestión de Pedro Castillo que estén en estos cargos que son muy relevantes, muy importantes para el objetivo y para el éxito de las investigaciones. Ya pasaron 10 días, compete la PCM. Perdón, claro, con la salvedad de que la DINI no le corresponde al Ministerio del Interior, así es. Este señor Angulo, que no sabemos cuánto tiempo más va a durar, ¿no? Porque todo el mundo se lo quiere tumbar. Bueno, de hecho, ha dado la talla, pues, el Premier. Yo creo que en esta reforma que va a hacer del gabinete, la presidenta tiene que cambiarlo. Quiero explicarle al Perú entero por qué Dina Boluarte ha asumido la presidencia de la República. Muchas personas que están seguramente saliendo a las calles no saben por qué. El expresidente Pedro Castillo, hasta donde yo pude acompañar y querer proteger institucionalmente al expresidente Castillo, lo hice. Una de esas situaciones fue cuando ante el Consejo de Ministros, un grupo de ministros, incluido el expresidente, plantearon la posibilidad de presentar la cuestión de confianza ante el Congreso. Para el pueblo peruano, la cuestión de confianza es presentar un documento, un poco diciéndole al Congreso, tienes que aceptar esto y si no aceptas esto, ya te quemamos la bala de plata. Yo me opuse a esa situación. ¿Pero por qué me opuse? Me opuse porque sabía que en el Congreso esa cuestión de confianza no iba a ser aceptada. Y al contrario de ello, se iba a acelerar o la vacancia del presidente o la suspensión. Y le dije, recomendé, sugerí en ese momento que no era conveniente presentar esa cuestión de confianza, que más bien pudiéramos tejer los puentes para que con los congresistas demócratas que sí quieren la gobernabilidad se pueda enderezar la ruta del país con cambios firmes desde el gobierno del expresidente Pedro Castillo y poder enrumbar los destinos del país. Esa fue mi posición. Sin embargo, se votó y se aprobó su presentación ante el Congreso. Y esa presentación de la cuestión de confianza ante el Congreso atizó, como lo que yo había advertido al Consejo de Ministros y al expresidente y al expremier, atizó el tema de la vacancia y el tema de la suspensión. Luego de eso, yo me aparto del gabinete. No estaba de acuerdo con esa presentación, porque yo estaba queriendo apostar de que el expresidente Pedro Castillo culminara su gestión el 28 de julio del 2026. A eso estaba yo apostando y cuando digo lo protegí hasta donde pude, hasta ese instante yo estaba recomendando que no se presentara la cuestión de confianza. Juramenta la señora Betsy Chávez como premier, ratifican con un acta esa presentación de la cuestión de confianza y ella sale en Canal 7 ratificando que el Congreso había denegado esa cuestión de confianza, entrando más a la confrontación, a la polarización, situación que ya nos hace demasiado daño, nos estaba haciendo daño polarizar más a la población peruana. Y yo me aparto
Ya no soy parte del gabinete. Y ya luego todos sabemos que no sé por qué motivos, por qué razón, desconozco, el presidente o el expresidente Pedro Castillo da el golpe de Estado ese 7 de diciembre. Y eso es lo que ocasionó como último tramo del conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, que el Congreso por 101 votos vacaran al expresidente Castillo. Y yo soy de esa fórmula presidencial. Cuando postulamos el expresidente Castillo y Dina Boluarte en esa fórmula presidencial. Hicimos juntos la campaña, caminamos juntos buscando el voto y la confianza del pueblo peruano. Recordarán mis hermanos de Apurímac ese cierre de campaña majestuoso donde nos abrazamos todos en la Plaza Micaela Bastidas, a mis hermanos y hermanas de Andahuaylas, ahí donde se empezó esta violencia innecesaria. Les digo, ¿acaso no me vieron haciendo la campaña? ¿Acaso no vieron que yo caminé por diferentes lugares del país, también llenando plazas, buscando el voto y la confianza de ustedes, hermanas y hermanos? Yo no soy diferente a esta elección del 2021. Entonces, no entiendo por qué la violencia en las calles. Yo no busqué estar acá. Yo protegí hasta donde pude al expresidente Pedro Castillo. Y seguramente debe estar recordando mis palabras que le sugerí que no se presentara la cuestión de confianza. Y si no se hubiera presentado la cuestión de confianza, seguramente él seguiría siendo el presidente de la República. ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién lo llevó a tomar las decisiones que provocaron ese golpe de Estado y esa vacancia desde el Congreso? Yo estoy acá cumpliendo el orden constitucional y quiero trabajar de la mano con ustedes. Hay que resolver los temas principales que el país necesita.
quiero explicarle al Perú. Real y con un lenguaje estándar. El Liberteño. Revista de análisis político y crítica libre. Dirección y producción general. Economista Pedro Medina Silva. Gracias por habernos acompañado. El Liberteño.